La sangre me subió a los oídos cuando la voz de Rick resonó en todo el restaurante, silenciando todas las conversaciones del desayuno. Sabes que ella no puede pagar, pero aún así la atiendes. ¿Quieres que te descuenten el salario? Su dedo señaló hacia mi pecho, luego hacia la pequeña figura con chaqueta amarilla encorvada en la cabina de la esquina. El tiempo pareció detenerse mientras 30 pares de ojos se giraban entre nosotros, obreros de la construcción con horquillas en el aire, parejas de ancianos congeladas a mitad de bocado. Incluso Martin, el cocinero, mirando por la ventana de servicio. Los hombros de la niña se encorvaron hacia adentro, su mirada fija en el sándwich de huevo intacto que acababa de entregarle. La vergüenza que irradiaba su pequeño cuerpo hizo que me doliera físicamente el pecho. En ese momento, supe que cada persona en ese restaurante veía como lo que Rick quería que vieran. Una camarera tonta, rompiendo las reglas por una causa de caridad. Lo que no podían ver eran las monedas de 25 y 10 centavos cuidadosamente contadas que la niña traía cada día, o cómo miraba la puerta con ojos asustados mientras comía. Mi nombre es Veran, tengo 27 años, y soy camarera y trabajo en la escuela nocturna NE. Esta es la historia de cómo convertí una humillación pública en la segunda oportunidad más inesperada de mi vida. Durante 3 años, llegaba a Waverly Diner a las 5 alto Emma Ann para prepararme para la hora punta de la mañana en equipos de construcción. Profesores, jubilados con ingresos fijos. El sueldo apenas alcanzaba para mi apartamento tipo estudio y los préstamos estudiantiles, pero los clientes habituales de la mañana hacían que valiera la pena. Recordaron mi cumpleaños, compartieron historias de clase, dividieron los platos para ahorrar dinero, pero siempre dieron propinas. 2 semanas antes la había visto por primera vez, una niña de no más de 10 años, deslizándose por la puerta exactamente a las 7 de la mañana en su chaqueta amarilla, colgada suelta sobre su pequeño cuerpo, la mochila apretada protectoramente contra su pecho. Sin hacer contacto visual, se deslizaba hacia la cabina más alejada y esperaba, apenas visible por encima de la mesa. Un sándwich de huevo, por favor, susurraba, con una voz tan suave que tenía que inclinarme para escuchar. Cuando llegaba el momento de pagar, contaba billetes y monedas arrugados. Siempre le faltaban casi $2. Cubrí la diferencia con mis consejos y agregué un vaso de leche. Los huesos en crecimiento necesitan calcio, decía guiñando un ojo. Ella nunca respondió, pero comió cada bocado, con los ojos constantemente dirigidos hacia la puerta. El patrón continuó durante 2 semanas. 70, las 0 de la mañana, chaqueta amarilla. Orden silenciosa, mi discreta ayuda. Ella nunca habló más allá de lo que le ordenaron, nunca sonrió, nunca hizo contacto visual hasta hoy. Cuando Rick decidió hacer de mí un ejemplo, te hice una pregunta, Vera, exigió Rick, y su voz interrumpió mi sorpresa detrás de él. Danny sonrió mientras sacaba su teléfono. Sabía que mi humillación circularía en el chat del personal en cuestión de minutos. Es solo una niña. Logré decir con una voz más firme de lo que sentía. No puedo dejar que vaya a la escuela con hambre. No es tu problema. Espetó Rick lo suficientemente fuerte para que todo el restaurante lo oyera. ¿No más regalos o te los descontarán del cheque? La niña abandonó su sándwich y corrió a recoger su mochila. Antes de que pudiera alcanzarla, ella ya había salido por la puerta, un destello amarillo que desaparece por la calle. En mi oficina ahora. Su estrecha oficina trasera olía a cigarrillos y colonia barata sobre su desordenado escritorio había un cartel de advertencia. Firme aquí, dijo sin levantar la vista de sus facturas. Consideré esto como su primera y única advertencia sobre descuentos no autorizados. Rick, ella es solo una niña que intenta no ser nuestro problema. Él me interrumpió. Los presentes deberían alimentar a sus propios hijos. Fírmalo. Tomé el bolígrafo, con la mano ligeramente temblorosa. Podría explicar cómo la chica contaba los centavos, cómo su ropa parecía más desgastada cada día, cómo siempre llegaba sola. En cambio, simplemente firmé. No me hagas arrepentir de haberte mantenido, añadió Rick mientras me daba la vuelta para irme. Mucha gente te quitaría el trabajo mañana. Esa noche, me quedé despierta en mi estudio, repasando los acontecimientos del día. No podía permitirme perder este trabajo. Tenía que pagar el alquiler,
Los préstamos estudiantiles no se iban a ir a ninguna parte, y era difícil encontrar puestos de camarera que se adaptaran a las clases nocturnas, pero la idea de rechazar a la chica me ponía enferma la mañana. Llegó con una decisión: pagaría yo mismo el desayuno de la chica, manteniendo la transacción completamente separada de las cuentas del restaurante. Rick no podía oponerse a que atendiera a un cliente que pagaba legítimamente, pero las 7 de la mañana llegaron y pasaron sin rastro de la avispa. A las 7:30 me encontré revisando la puerta cada pocos minutos, con la preocupación carcomiéndome el estómago. ¿La humillación pública de Rick la había asustado? ¿Estaba enferma? ¿O peor aún, le había pasado algo? A las 8:15, la atmósfera del restaurante cambió drásticamente. La conversación se apagó a media frase, cuando una reluciente camioneta negra con ventanas tintadas se detuvo justo frente a la entrada. 2 hombres trajeados salieron primero, observando la zona antes de abrir la puerta trasera. Un hombre alto con un traje negro impecablemente confeccionado salió, su presencia exigiendo atención sin esfuerzo. 2 hombres trajeados más lo flanquearon. Al entrar a la gente del desayuno, guardó silencio. Fox hizo una pausa a medio bocado. Rick salió de la trastienda con los ojos muy abiertos. Se apresuró a acercarse, alisándose la camisa arrugada. Buenos días, señor. Bienvenido a Waverly Dinor. ¿En qué podemos ayudarle? Su voz se había transformado en algo obvio que nunca antes había oído. Los ojos agudos e inteligentes del hombre recorrieron el restaurante. Ignorando por completo a Rick, busco a la persona que ha estado ayudando a mi hija, dijo. Declaró, con voz grave y controlada, pero sin revelar nada sobre sus intenciones. Me quedé paralizada junto a la cafetera, jarra en mano. Los 4 guardaespaldas se posicionaron estratégicamente alrededor del restaurante, con una postura profesional pero inconfundiblemente vigilante. La sonrisa de Rick se desvaneció. No estoy segura de entender a mi hija, repitió el hombre con calma. 10 años, avispa. Ha estado viniendo a desayunar. Dejé la jarra de café y di un paso al frente, con el corazón latiéndome con fuerza. «¿Soy yo?», dije en voz baja. «La he estado sirviendo». El hombre se giró, estudiándome el rostro un buen rato. Su expresión pasó del escrutinio a algo más suave. «Más vulnerable no ha desayunado. Fuera de casa desde que murió su madre», dijo. «Eres la primera persona a la que le ha dicho una frase completa en 3 años». El restaurante permaneció en absoluto silencio. Incluso los ruidos de la cocina habían cesado. «No lo sabía», susurré. El hombre se acercó, extendiendo la mano a Nathan Fraser. Varias exclamaciones resonaron en el restaurante, incluso yo reconocí el nombre. Nathan Fraser, inversor tecnológico y filántropo, cuyo rostro aparecía ocasionalmente en revistas de negocios. «Mi hija se llama Emily», continuó. «Tras el accidente de su madre, desarrolló mutismo selectivo, terapeutas, especialistas, medicamentos, a nada ayudó. Entonces, ayer, le entregó a su tutor una nota sobre una amable camarera. Metió la mano en su chaqueta y sacó un papel doblado. Lo reconocí al instante. Era la nota que había encontrado debajo del vaso de leche el día anterior. Con letra grande y irregular. «¿Eres la única que me habla? Sin miedo. Me gusta la leche todas las mañanas». «Gracias, Ian. Esta es la primera vez que se comunica con alguien», dijo Nathan, con la compostura ligeramente quebrada. «Tenía que averiguar quién eras». Rick dio un paso adelante y su comportamiento se transformó por completo. «Señor Fraser, le aseguro que nuestro establecimiento siempre recibe con agrado a su hija. De hecho, le ordené personalmente a la señorita Sullivan que la cuidara especialmente». La mirada de Nathan se endureció al volverse hacia Rick. «¿En serio?». «Porque mi equipo de seguridad revisó su establecimiento. Antes de que yo entrara, escucharon una historia muy diferente de su personal». Rick palideció visiblemente. Detrás de él, Danny había dejado de filmar y retrocedía lentamente hacia la cocina. «¿Dónde está Emily hoy?», pregunté, con la preocupación por encima de mi asombro.
En casa resfriada, respondió Nathan. Estaba molesta por perderse su desayuno aquí. Se volvió hacia Rick con un tono mesurado pero firme. No necesito tus disculpas. Lo que necesito es gente como ella. Él asintió hacia mí en mi organización. De su bolsillo sacó una tarjeta de visita y me la entregó. Señorita Sullivan, si está interesada en abrir su propio restaurante, me gustaría financiarlo completamente. Me quedé mirando la tarjeta, con la visión borrosa por las lágrimas. No entiendo, mostraste bondad hacia mi hija, cuando ella era invisible para todos los demás. Dijo Nathan, simplemente. Me gustaría devolver esa amabilidad, Ann. La entrada del restaurante sonó. Una pequeña figura con una chaqueta amarilla entró, seguida por una mujer mayor, que debía ser su cuidadora. Emily, ya no anónima, ya no solo la niña, se acercó a mí lentamente. Por primera vez, me miró directamente a los ojos. ¿Aún tendrás sándwiches de huevo? Ella preguntó con una voz pequeña pero clara. Me arrodillé para encontrarme con su mirada y las lágrimas ahora fluían libremente. Todos los días, si los quieres. ¿Emily? Sonrió. Una cosa pequeña y frágil, pero inconfundiblemente real. Un mes después, Envera Mornings abrió sus puertas a 6 cuadras de Waverly Diner, la acogedora cafetería, cuyo nombre es una combinación de Emily Vera, cuenta con una iluminación cálida, asientos cómodos y un rincón especial designado para los niños de la escuela. Un pequeño cartel en la pared decía: «A ningún niño es rechazado. Todos los estudiantes son bienvenidos». Había insistido en mantener los precios asequibles. El modelo de negocio del restaurante incluía un programa de comidas suspendidas donde los clientes podían pagar por adelantado la comida que sería entregada a alguien que no podía pagarla. Emily venía todas las mañanas antes de la escuela, su chaqueta amarilla ahora acompañada de un pequeño delantal bordado con el logo del café. Ella no hablaba mucho, pero ayudaba a ordenar las servilletas y escribía los platos del día con su letra cada vez más escrita. A veces Nathan se unía a ellos y se sentaba tranquilamente con su computadora portátil, mientras Emily trabajaba junto a Mian. Otras veces enviaba el coche a recoger Emily después, siempre con una generosa propina y una nota de agradecimiento. Rick me había enviado un largo correo electrónico disculpándose y ofreciéndome volver a mi antiguo trabajo con un aumento sustancial. No respondían. Varios antiguos clientes habituales del Waverly Diner ahora frecuentaban las mañanas de MBA. Martin, el cocinero de línea de edad avanzada, se había unido a mi equipo y trajo consigo su receta secreta de papas fritas. Cuando los medios locales se enteraron de la historia, los periodistas solicitaron entrevistas. Rechacé la mayoría, pero acepté una breve declaración. No hice nada extraordinario. Simplemente me negué a ignorar a un niño que necesitaba ser visto. El periodista presionó para obtener más detalles sobre la participación de Nathan Fraser y el acuerdo financiero detrás del café. Sonreían. No se trata de dinero. Se trata de crear un espacio donde la amabilidad sea la norma y no la excepción. En las tardes tranquilas, a veces sorprendía a Emily mirándome con expresión pensativa. Ella estaba emergiendo lentamente de su caparazón, no en explosiones dramáticas, sino en pequeños momentos significativos. Ahora saludaba a los clientes habituales con gestos de la cabeza. De vez en cuando me susurraba comentarios sobre la presentación de los pasteles y había comenzado a llevar su propio diario en una mañana. Emily llegó con un paquete cuidadosamente envuelto. Dentro había una fotografía enmarcada de ella misma, sonriendo tímidamente y sosteniendo debajo un sándwich de huevo escrito con su distintiva letra. Gracias por la leche cuando tenía sed y por la bondad cuando tenía hambre. Lo colgué detrás del mostrador, un recordatorio silencioso de que a veces los actos de bondad más importantes son aquellos que Quenery más nota. La semana pasada vi a Rick a través de la ventana del café, de pie al otro lado de la calle, observando nuestro ocupado servicio matutino. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que él se diera la vuelta. No sentí ninguna satisfacción por su incomodidad, solo gratitud, porque su humillación pública había conducido a esta inesperada segunda oportunidad. Emily tiró de mi delantal y luego señaló a un nuevo cliente que acababa de entrar. Un niño pequeño,
de unos 12 años, con zapatos gastados y ojos atentos. Sin decir palabra, cogió un sándwich de huevo y un vaso de leche del mostrador y se los llevó a la mesa. Mientras observaba su pequeño acto de bondad, me di cuenta de algo profundo. Cuando nos avergüenzan públicamente por nuestra compasión, tenemos dos opciones: refugiarse en la autoprotección o redoblar la apuesta por la amabilidad. Emily me había enseñado a elegir el segundo camino, y al hacerlo, me había ayudado a encontrar no solo una nueva carrera, sino un propósito. El niño miró a Emily con sorpresa mientras ella le servía el desayuno. Ella no dijo una palabra, solo le dio un pequeño gesto de comprensión antes de regresar a mi lado. A veces, las voces más silenciosas nos enseñan las lecciones más fuertes sobre el coraje, la resiliencia y las formas inesperadas en que la justicia finalmente encuentra su camino de regreso a todos nosotros.